Mi esposa me engañaba con el vecino, por eso le pedí el divorcio, pero no puedo creer lo que le hizo a mis hijos para que no se los quite. Soy un hombre de 30 años y estoy teniendo dificultades para lidiar con el hecho de que mi esposa, de 29 años, me haya engañado con nuestro vecino, de 51 años. Han pasado 476 días desde que la confronté al respecto. ¿Cómo lo sé? Porque cada vez que me sorprendo pensando en ello, me digo a mí mismo, solo han pasado X días, tal vez mañana no pensarás en ello. Volviendo al principio, había aceptado un nuevo proyecto y nuevas responsabilidades en el trabajo. Estaba trabajando muchas horas, más de 60 por semana, y se notaba que estaba estresado. Fue en mayo de 2015 cuando noté que ella había puesto una contraseña en su teléfono. Cuando la confronté sobre ello, me dijo que era porque estaba planeando mi regalo del Día del Padre y no quería arruinar la sorpresa. Una semana después, vino a mí y me dijo que se sentía culpable por guardar un gran secreto y me contó que el vecino, un contratista, estaba construyendo una oficina en casa como mi regalo. Me pareció extraño, ya que en nuestros 6 años juntos nunca había dicho que se sentía culpable por algo, y siempre insiste en que nunca se arrepiente de nada en su vida. El tiempo pasó, su teléfono seguía protegido con contraseña y las cosas no se sentían bien. La veía usar su teléfono y sonreír para sí misma cada vez más seguido. Pero cuando le preguntaba qué estaba haciendo, me decía que nada y guardaba el teléfono. Una mañana esperé a que entrara a la ducha y agarré su teléfono antes de que requiriera la contraseña. Revisé sus mensajes y encontré que estaba enviándole al vecino: estoy toda cubierta de glaseado, ¿quieres lamerlo? No había otros mensajes al vecino, pero descubrí más tarde que era porque había configurado su teléfono para borrar mensajes después de cierto tiempo. Me sentí incómodo con ello, pero sabía que tenía un sentido del humor pervertido y pensé que nunca haría algo para lastimarme. Pasó más tiempo y el vecino pasaba más y más tiempo en nuestra casa, pero la oficina se iba completando cada vez más lento. No podía evitar preocuparme de que algo no estaba bien, así que comencé a revisar su ubicación usando Google Timeline. Fue en ese momento que me di cuenta de que había grandes lagunas en su historial de GPS, porque estaba apagando la función de GPS de su teléfono. Avanzando a julio, la paranoia me estaba volviendo loco, así que le dije que necesitaba instalar un nuevo antivirus en su teléfono. Mientras lo tenía desbloqueado, instalé un software antirrobo para poder activar el GPS de forma remota, y configuré el respaldo y restauración de mensajes de AT&T, para poder leer todos sus mensajes de texto en mi computadora. Al día siguiente, mi madre pidió pasar tiempo con mis 2 hijos, así que mi esposa los dejó con ella y tuvo el día libre. Observé la actividad de mi esposa desde el trabajo mientras pasaba el día intentando encontrarse con el vecino, pero no tuvo éxito porque él estaba ocupado en otro lugar. Esa noche recogimos a los niños de la casa de mi madre y salimos a cenar con el vecino, su novia y su hijo. Mi esposa y la novia del vecino se la pasaban bien bebiendo, riendo y bromeando. La novia del vecino mencionó que le gustaría ver Magic Mike XXL. Le dije que era una buena idea, que yo cuidaría a los niños para que mi esposa y ella fueran. Así que mi esposa y ella fueron, y el vecino y yo volvimos a mi casa para que los niños jugaran videojuegos juntos. Los niños estaban en la habitación de mi hijo jugando y el vecino estaba sentado frente a mí en el otro sofá. En ese momento mi esposa empezó a enviarle mensajes. Estaba describiendo actos sexuales que le gustaría hacer con él, y él estaba correspondiendo. Ella le dijo que revisara su Snapchat, y al mismo tiempo recibí un Snapchat de ella también, era ella masturbándose en un baño público. Seguían hablando, tratando de averiguar cuándo podrían encontrarse para tener sexo. Decidieron que sería el lunes por la mañana después de que yo fuera al trabajo. En mi mente ya había planeado fingir irme y regresar para atraparlos. Pero entonces se dijeron que se amaban y me costó todo mi autocontrol no saltar del sofá y golpearlo. Pero me contuve y seguí leyendo la conversación que se desarrollaba frente a mí. Luego él le dijo: «¿Eres mi chica ahora?», a lo que ella respondió: «Siempre lo he sido», terminando con él escribiendo: «Y siempre lo serás». Mi esposa y la novia del vecino regresaron de la película y les pedí, educadamente, que se sentaran. Luego pedí a los niños que se quedaran en la habitación de mi hijo y cerraran la puerta. Volví a la sala y confronté a mi esposa y al vecino. Dije: «Así que ustedes dos se aman, ¿eh?». Mi esposa entró en modo de negación total y la novia del vecino comenzó a golpearlo. Le pregunté a mi esposa si había estado enviándole mensajes, dijo que no. Así que le mostré los mensajes, lo admitió, pero dijo que era la primera vez que llegaba tan lejos. Le pregunté a mi esposa si le había enviado fotos, dijo que no. Así que le mostré la foto, lo admitió, pero dijo que era la primera vez. Le pregunté si estaba teniendo sexo con él y dijo que no. Como no esperé a atraparlos teniendo sexo juntos, no tenía evidencia para demostrar lo contrario, así que eso quedó sin resolverse. Le digo que la voy a dejar, y ella me dice que se asegurará de que nunca vuelva a ver a mis hijos si lo hago. Planeaba usar el hecho de que intenté suicidarme en la secundaria, para demostrar que no soy apto para tener a los niños. Continúa diciendo que fue mi culpa por estar tan ocupado con el trabajo y estresado, que solo quería a alguien con quien pudiera hablar.
Luego me da un ultimátum para decidir qué voy a hacer o ella decidirá por mí. La novia del vecino comienza a defenderlos, diciendo que no podía haber sido algo serio si no estaban teniendo sexo, y que mi esposa y yo somos demasiado perfectos juntos como para dejar que esto nos separe. Los vecinos se van a su casa y mi esposa y yo discutimos el resto de la noche sobre qué vamos a hacer. Nos vamos a dormir por separado sin haber resuelto nada. Seguimos yendo y viniendo sobre el tema todo el fin de semana, y finalmente decidimos que nos íbamos a separar temporalmente mientras descubrimos qué queremos hacer. Yo me quedaría en la casa y ella se llevaría a los niños a casa de su madre. Ese lunes voy al trabajo y recibo un mensaje de texto de ella en medio de una reunión con mis jefes, diciendo que les había explicado las cosas a nuestros hijos, pero que estaban molestos y yo también necesitaba explicárselas. Llego a casa del trabajo y encuentro a mis hijos llorando. Ella les había dicho que mamá tenía que mudarse porque papá estaba enojado con ella. Cuando mi hijo quiso quedarse conmigo, ella le dijo que no podía. Mi hijo dedujo que si mamá tiene que mudarse porque yo estoy enojado con ella, y él también debe mudarse, entonces yo también debo estar enojado con él. Mi hija lloraba porque mi hijo estaba llorando, no creo que tuviera la edad suficiente para entender lo que estaba pasando. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que iba a arrastrar a los niños por un infierno si la dejaba, así que me tragué mis sentimientos y le rogué que se quedara. Ella aceptó e insistió en que me disculpara con nuestro vecino, ya que todavía íbamos a necesitar pasar tiempo con ellos porque nuestros hijos son buenos amigos. Lo odio, pero lo hago de todos modos. Todavía pasamos tiempo con ellos de vez en cuando, y vienen a nuestras diversas fiestas de cumpleaños y celebraciones. Pero haría cualquier cosa por mis hijos si me comporto de manera civilizada cada vez. Las cosas se calmaron por un tiempo, pero sigo pensando en ello constantemente. Me preocupa cómo evitar que ella sea tan infeliz como para que me engañe de nuevo. Luego, casi un año después del incidente original, otra vez cerca del Día del Padre, ella le envía fotos de nuevo. Ella afirma que fue un accidente, que pretendía enviármelas a mí. No le creo del todo, pero sigo adelante de todos modos. Las cosas han estado tranquilas en ese frente durante unos 4 meses, pero sigo pensando en ello constantemente. Esto va a sonar estúpido, pero siento que tengo una parte del cerebro que no puedo apagar, que siempre está pensando. Solía usar eso para resolver problemas de programación y me hacía muy bueno en mi trabajo. Pero desde este incidente, lo único en lo que pienso es en ella y en él, y en si hice lo correcto. Mi desempeño laboral ha sufrido y siento que no he dormido en meses. Tengo miedo de que después de tanto tiempo, y el hecho de que le rogué que regresara, decir ahora que quiero el divorcio solo la haría más vengativa hacia mis hijos y hacia mí. Siento que me he metido tan profundo en un agujero que nunca podré salir. No he hablado mucho con nadie sobre esto. No quería hablar con mi mamá porque sentía que trataría a mi esposa de manera diferente, y no necesitaba que las dos pelearan más de lo que ya lo hacen. Traté de hablar con un amigo sobre esto, pero su consejo fue que confiara en Dios, lo cual no fue de mucha ayuda para mí, ya que soy ateo. Así que no tengo idea de qué hacer con mis sentimientos o cómo seguir adelante con esto. Actualización 1. En lugar de intentar arreglar algo que ella no quiere arreglar, ya que ha rechazado ir a terapia varias veces incluso antes de que esto sucediera, voy a sacar a mis hijos y a mí de esta situación. Me reuniré con un abogado la próxima semana. Gracias a todos por ayudarme a darme cuenta de lo lejos que tenía la cabeza metida en la arena. Actualización 2. Quiero dar un agradecimiento sincero y de corazón por el consejo y apoyo que he recibido aquí. Nadie podría haber previsto la tragedia que resultó de mi decisión de presentar la demanda de divorcio. Ustedes realizan un servicio maravilloso para aquellos que lo necesitan y espero que continúen haciéndolo en el futuro. Edición, nunca pediría donaciones, creo que es algo increíblemente de mal gusto. He trabajado muy duro por todo lo que tengo en la vida. Pero, dado que la familia de ella ha creado un GoFundMe y no puedo garantizar que no lo usen para apoyarla de alguna manera, solo pido que ayuden a difundir el GoFundMe que mi empleador creó para mí. Actualización 3. Si alguien tiene experiencia con GoFundMe y puede darme algún consejo, se lo agradecería enormemente. Mi ex-suegra ha creado un GoFundMe usando mi apellido y fotos de mis hijos para recaudar fondos para la madre que los asesinó. Ella tiene la intención de usar el dinero para cubrir los gastos médicos y legales de su hija. ¿Qué se puede o debe hacer al respecto? Actualización 4. Esta es una actualización escrita por los moderadores sobre la publicación original. Nos llegó a través de un usuario que la situación descrita por OP ha tomado el peor giro posible. Por respeto a OP, no vamos a repetir los detalles aquí, aunque la actualización de noticias se puede encontrar enlazada aquí. Estamos utilizando esta publicación para llamar la atención sobre 2 cosas. OP vino a nosotros buscando apoyo, por lo que animamos a cualquiera que pueda ofrecerle apoyo, especialmente a alguien cercano a él, a que se acerque. Alternativamente, también hay una página de GoFundMe en memoria de sus hijos. El objetivo detrás de muchos de los consejos duros, en el hilo original, era obvio para todos nosotros leyendo el hilo y votando los comentarios, así como para OP mismo.
Sin embargo, el tono usado, en bastantes comentarios, fue innecesariamente severo y puede no haber considerado la realidad de la situación. En especial ahora que podemos conocerla de forma completa. En última instancia, esto habla del hecho de que todos los que participamos aquí lo hacemos con información limitada, y deberíamos estar abiertos a la posibilidad de que hay más de lo que parece a simple vista al proporcionar orientación y consejos. Algo que parece obvio para cualquiera de nosotros, rara vez es evidente para alguien que está inmerso en la relación. Dicho esto, gracias por apoyar a OPE como lo hicieron, especialmente al dar seguimiento después de su primera actualización. Veamos si podemos extender ese apoyo aún más. Actualización 5. Lo primero que pueden notar es que esto está siendo publicado desde una cuenta diferente. Eliminé la cuenta anterior como una reacción impulsiva al ver mis publicaciones de Reddit en las noticias. Supongo que la primera pregunta que debo responder es cómo estoy, y a eso diría que estoy bien. Tengo días malos, pero creo que eso es de esperarse. Lo importante es que yo, o cualquier persona pasando por algo similar, continúe usando el apoyo de amigos y familiares, así como habilidades de afrontamiento saludables, para no dejar que los días malos me derroten por completo. No voy a mentir, me costó mucho trabajo volver a donde estoy ahora. Durante un tiempo me negué a dormir, debido a una combinación de miedo a lo que encontraría al despertar y pesadillas sobre aquella noche. Durante un tiempo usé alcohol para dormir, pero mi familia me amó lo suficiente como para quitármelo antes de que se convirtiera en un hábito dañino y permanente. Estuve hospitalizado porque llegué a tener pensamientos de acabar con mi vida, ya que extrañaba mucho a mis hijos. De eso aprendí que nunca debes sentirte avergonzado por tu salud mental, y que no buscar tratamiento solo hará que todo empeore, no que mejore. Todos lo hemos escuchado, pero si tú o alguien que amas está luchando, busca ayuda de inmediato, tu vida es demasiado importante como para tirarla en un momento de debilidad. Al posponer el tratamiento, solo hice que todo lo demás en mi vida sufriera. Perdí mi trabajo y me recluí en casa. Pero no se preocupen, he vuelto al trabajo desde diciembre y casi he recuperado mi puesto y salario anteriores, así que estoy bien y no necesito ayuda. La segunda pregunta sería cómo me siento respecto a la sentencia. Esa es una pregunta más difícil de responder, porque no importa cuál sea la sentencia, nada traerá de vuelta a mis amados hijos. Creo que debería haber recibido la pena de muerte, que existe en Indiana. No, no lo creo. Ella quería morir, y después de 9 años de darle lo que quería cuando lo quería, no iba a darle otra cosa más. Creo que la sentencia de cadena perpetua tendrá algún efecto apreciable en ella. No lo sé, algo que siempre enfatizó durante todo el tiempo que la conocí fue que vivía su vida sin arrepentimientos. Incluso después de que la atrapé engañándome, siguió diciendo que no tenía arrepentimientos. En cuanto a mis ex-suegros, siguen siendo un problema hasta el día de hoy. Poco después de que todo sucediera, cambiaron las cerraduras de la casa que estaba alquilándoles con mis pertenencias aún dentro. Después de intentar negociar civilmente la devolución de mis cosas, fue necesario involucrar a la policía. Es una batalla legal en curso. Un miembro de la familia me acusó de robar bienes que les había comprado antes de la muerte de los niños, y amenazó con tomar medidas legales contra mí, a menos que les pagara el doble de lo que ya les había pagado. Avisé a las autoridades, y hasta donde sé, eso ya está resuelto. Siguen dificultando la visita a las tumbas de mis hijos. Durante el primer aniversario, se sentaron en su camioneta y me observaron todo el tiempo que estuve visitando las tumbas. Debido a eso, no visito las tumbas tan a menudo como me gustaría. Si puedo compartir algo que he aprendido de todo esto, es que siempre debes tomarte el tiempo para estar con las personas que amas. No importa si te están pidiendo que leas El cachorrito juguetón por millonésima vez, o que juegues Smash Bros aunque ambos sepan que te van a derrotar fácilmente cada vez, simplemente hazlo porque nunca sabes cuál será la última vez. Asegúrate siempre de que sepan cuánto los amas. Tuve la fortuna de que lo último que mis hijos escucharon de mí fue, los amo, buenas noches. Nos veremos por la mañana. Primer artículo de noticias. Fallé en protegerlos, las desgarradoras publicaciones de un padre, después de que su esposa apuñaló a 2 niños pequeños hasta la muerte por un divorcio. Jason Burley ha descrito cómo pudo oler sangre en la habitación de su hija de 3 años, después del presunto doble asesinato. Un padre desconsolado dice que falló en proteger a sus 2 hijos pequeños, después de que su esposa supuestamente los apuñalara hasta la muerte en su hogar. Según la policía, Brandy Burley mató a su hijo de 7 años, Tyler, y a su hija de 3 años, Charlie, apenas un día después de que su esposo, Jason, solicitara el divorcio. La mujer de 30 años, quien temía perder la custodia de sus hijos frente a su esposo, también se apuñaló a sí misma antes de llamar a los servicios de emergencia, según se informa. Supuestamente, dijo al operador, acabo de apuñalarme y matar a mis 2 hijos. Jason estaba durmiendo en el sótano de la casa en Indiana, Estados Unidos, en el momento del presunto doble asesinato durante las primeras horas del 17 de noviembre, según los reportes. Desde entonces, ha recurrido a las redes sociales para expresar su dolor por la muerte de sus hijos, que ocurrió apenas unas horas después de que presentara la solicitud de divorcio de Brandy.
En una serie de publicaciones en Reddit, un hombre, que se identifica como Jason, revela cómo siente que ha fallado en su tarea como padre de proteger a Tyler y Charlie. También describe su desgarrador regreso a la casa en Darlington, a principios de esta semana, durante el cual cree que pudo oler sangre en la habitación de su hija. En una publicación el jueves, escribe: «Hoy ha sido difícil, volví a la casa por primera vez. La empresa de limpieza ya había ido y venido. No sé si es todo producto de mi imaginación o no, pero juro que podía oler sangre cuando entré en la habitación de Charlie. Fue desgarrador estar apresuradamente recogiendo los restos de mi vida y arrojándolos en la parte trasera de una camioneta. Simplemente no podía estar más tiempo en esa casa». En una publicación un día antes, afirmó que su esposa había sugerido que durmiera en el sofá en lugar de un colchón inflable en el sótano. Escribió: «No puedo evitar preguntarme si, de haber dormido en el sofá como ella sugirió, en lugar de en un colchón inflable en el sótano, tal vez podría haber salvado a mis hijos, o al menos, haber muerto con ellos. Un padre tiene un trabajo en este mundo, proteger a sus hijos, y fallé en hacerlo». Jason, de 30 años, quien aparentemente utiliza el nombre de usuario en Reddit Jason Ingel, había recurrido a la red social el mes pasado para pedir consejos sobre relaciones. Afirmó haber descubierto que Brandy lo estaba engañando más de un año antes, pero se quedó con ella por el bien de los niños. El padre de 2 hijos había dicho a los usuarios: «No he podido sacarlo de mi mente desde entonces. Mirror Online no puede verificar de manera independiente las afirmaciones de infidelidad ni la identidad de Jason Ingel». Después de la publicación, Jason recibió una variedad de respuestas de los usuarios, algunos de los cuales le aconsejaron contactar a un consejero o un abogado de divorcio. Un par de semanas después, él solicitó el divorcio. En las primeras horas de la mañana siguiente, Brandy supuestamente mató a Tyler y Charlie y se autolesionó. Luego llamó al 911 a las 4:35 de la madrugada y confesó el crimen, según declaró el alguacil del condado de Montgomery, Mark Castell, al Lafayette Journal y Courier. «No puedo imaginar el dolor o la pena que estas familias están sintiendo», dijo el alguacil Castell a los periodistas. «Por favor, mantengan a estas familias en sus pensamientos y oraciones». Tyler y Charlie ya estaban muertos cuando los agentes llegaron a la casa en South Madison Street, mientras que Brandy había sufrido heridas en el cuello. La madre de 2 hijos, que aparentemente fue encontrada sentada en su sofá por los oficiales, fue tratada en un hospital de Indianápolis por sus heridas. Desde entonces, ha sido acusada de 2 cargos de asesinato, según informó RTV6. Se entiende que sus 2 hijos fueron apuñalados en el cuello. Tras el presunto doble asesinato, Brandy dijo a los oficiales que su esposo había solicitado el divorcio y que ella no quería que se llevara a los niños, según los documentos judiciales. Supuestamente declaró: «Solo quería morir con ellos», según los documentos. Jason, quien había estado casado con su esposa desde agosto de 2009, recurrió a Reddit a principios de esta semana para agradecer a otros usuarios por sus consejos y apoyo. Una publicación del usuario que parece ser él decía: «Quiero dar un agradecimiento sincero y de corazón por el consejo y apoyo que he recibido aquí. Nadie podría haber previsto la tragedia que resultó de mi decisión de solicitar el divorcio. Se ha creado una página de GoFundMe para apoyar a Jason y cubrir los gastos del funeral de sus hijos. Hasta ahora se han recaudado más de $14.000 de la meta de $20.000. Brandy sigue bajo custodia policial». Segundo artículo de noticia. Mamá que mató a sus hijos después de que su esposo pidió el divorcio recibe 120 años de prisión. Una mujer de Indiana que apuñaló a sus 2 hijos pequeños hasta la muerte, después de que su esposo pidió el divorcio en 2016, ha sido sentenciada a 120 años de prisión. Brandy Burley, de 31 años, de Darlington, fue sentenciada el lunes en una sala del Tribunal del Condado de Montgomery. El Journal Review de Crawfordsville informó que Burley permaneció en silencio al escuchar su sentencia y no hizo ninguna declaración. El Indy Channel informó que Burley se declaró culpable de 2 cargos de asesinato en enero. Burley apuñaló a sus hijos, Tyler, de 7 años, y Charlie, de 3, hasta la muerte en una habitación de la casa familiar mientras su esposo, Jason Burley, dormía en el sótano. Según las autoridades, Jason Burley le dijo a su esposa que quería terminar los 7 años de matrimonio, 2 días antes de los asesinatos del 17 de noviembre de 2016. Jason Burley subió al estrado durante la audiencia de sentencia de su ahora exesposa, informó el Journal Review. «Para mí, esos niños eran mi vida», dijo Jason Burley. Describió a Tyler como un amoroso y enérgico estudiante de primer grado que amaba los deportes. «Era de esas personas que podían entrar en una sala llena de desconocidos y salir con 20 nuevos amigos», dijo Jason Burley. Charlie adoraba vestirse y que le trenzaran el cabello, según contó su padre. Los asesinatos salieron a la luz cuando Brandy Burley llamó al 911 del condado de Montgomery, en la madrugada del día del ataque. Cuando el operador respondió a su llamada, ella le dijo con calma lo que había hecho. «Acabo de apuñalarme y maté a mis 2 hijos», dijo Burley en el audio de la llamada, que se hizo público poco después de los asesinatos. «Te apuñalaste a ti misma y mataste a tus 2 hijos», repite incrédulo el operador masculino. Burley responde murmurando pensativa. «Está bien, ¿y cuál es tu nombre?».
Brandy Burley. El operador pregunta dónde están los niños, y Burley, cuyo habla está algo arrastrada, responde que están en el suelo de la habitación de su hija. El operador continúa haciendo preguntas entre momentos de silencio, y en un momento le pregunta a Burley por qué mató a sus hijos. Mi esposo quería un divorcio y quería llevarse a mis hijos, responde. No quiero que él tenga a mis hijos. Burley, quien llama desde su sala de estar, le dice al operador que se apuñaló en el cuello. ¿Estás sangrando?, pregunta. Sí, hay sangre por todas partes, dice Burley. Cuando le preguntan sobre su esposo, ella dice que está en el sótano. El operador pregunta sobre la condición de Jason Burley. No lo sé, no he hablado con él, responde. El operador le pregunta a Brandy Burley cómo se siente, y ella dice que está cansada. Tomé mucho Benadryl, dice. Ella le dice al operador que, antes de llamarlo, llamó a su madre, quien le dijo que llamara al 911. Los fiscales del condado de Montgomery dijeron que fueron los gritos de horror de la suegra de Jason Burley los que lo despertaron esa mañana. Subió corriendo las escaleras y la encontró en la cocina, y a su esposa en la sala de estar. Fue entonces cuando escuché a Brandy decir, ahora no puedes quitarme a mis hijos, dijo Jason Burley, según el Journal Review. El fiscal del condado de Montgomery, Joe Basse, explicó una cronología de lo que sucedió, diciendo que Jason Burley le dijo a su esposa que quería divorciarse el 15 de noviembre. A la mañana siguiente, Brandy Burley llevó a los niños y pasó el día con su madre. Esa tarde, Jason Burley, un ingeniero de software, regresó del trabajo y la familia fue a la práctica de baile de Charlie, dijo Basse. Después de cenar en casa, Brandy Burley fue a Walmart, diciéndole a su esposo que necesitaba limpiapipas para un proyecto escolar en el que Tyler estaba trabajando. En lugar de limpiapipas, compró un cuchillo, informó el Journal Review. Cuando regresó a casa, escondió el cuchillo en la habitación de Tyler antes de ir a la sala de estar, donde ella y su esposo jugaron con sus hijos antes de que Jason Burley los llevara a dormir por última vez, según el periódico. Basse dijo que temprano a la mañana siguiente, Brandy Burley despertó a Tyler para una pijamada en la habitación de su hermanita, informó el Journal Review. En la habitación de Charlie, se subió sobre su hijo y lo apuñaló repetidamente. Charlie se despertó en un momento y preguntó qué estaba haciendo su madre, según el fiscal. Cuando Brandy Burley le dijo, nada, Charlie volvió a dormir. Una vez que Tyler estaba muerto, Brandy Burley apuñaló a Charlie hasta matarla. Las autopsias mostraron que ambos niños fueron apuñalados múltiples veces, según el Journal Review. Burley luego se apuñaló varias veces en el cuello, pero sobrevivió. Fue más hábil matando a sus pequeños hijos dormidos que matándose a sí misma, dijo Basse. El abogado defensor Mark Inman dijo que no había una razón clara para que ocurrieran los asesinatos. Le dijo al Journal Review que su cliente mostró emociones durante sus primeras reuniones, pero después se volvió más estoica. Esa es la única forma en que puede lidiar con esto en este momento, dijo Inman, no sabe por qué lo hizo. En la corte, el lunes, se le preguntó a Jason Burley qué sentencia le gustaría que recibiera su exesposa. Lo único que me importa es no volver a verla, dijo, según el periódico. Fuera de mi vista y fuera de mi mente. Las sentencias individuales de Brandy Burley fueron de 55 años por el asesinato de su hijo, y 65 años por el asesinato de su pequeña hija. Las sentencias se cumplirán de forma consecutiva, una tras otra. Actualmente, se encuentra en la instalación correccional de Rockwell, según los registros penitenciarios estatales. Tercer artículo de noticia. Madre encarcelada tras escalofriante llamada al 911 por apuñalar fatalmente a sus dos hijos cuando su esposo pidió el divorcio. Una madre que apuñaló fatalmente a sus hijos, cuando su esposo dijo que quería divorciarse, ha sido sentenciada tras la publicación del audio de su escalofriante llamada al 911. Una madre que realizó una espeluznante llamada al 911 después de apuñalar a muerte a sus pequeños hijos, cuando su esposo solicitó el divorcio, ha sido encarcelada por 120 años. Brandy Burley, de 31 años, fue sentenciada ayer después de declararse culpable en enero de 2 cargos de asesinato por matar a su hijo Tyler, de 7 años, y a su hija Charlie, de 3. Después de asesinar a sus hijos en noviembre de 2016, la madre de Indiana realizó una aterradora llamada, increíblemente calmada, a los servicios de emergencia. Acabo de apuñalarme y maté a mis dos hijos, dice en el escalofriante audio publicado a principios de este año. El atónito operador pregunta, ¿te apuñalaste y mataste a tus dos hijos? La madre responde entre murmullos pensativos. Mi esposo quería un divorcio y quería llevarse a mis hijos, explica cuando se le pregunta por qué, y no quiero que él tenga a mis hijos. Burley, con un sonido aparentemente somnoliento, le dice al operador que sus hijos están en la habitación de su hija en el suelo y que ella está acostada en la sala de estar. Dice que dejó el cuchillo en la habitación. Le dice al hombre al teléfono que se apuñaló en el cuello y que hay sangre por todas partes. El operador luego pregunta cómo se siente. Estoy cansada, responde Burley. Tomé mucho antihistamínico Benadryl. Dijo que había llamado a su madre, quien le dijo que colgara y llamara al 911.
Los servicios de emergencia encontraron a sus hijos muertos en la casa familiar en Darlington, a unos 64 kilómetros al noroeste de Indianápolis. Burley fue llevada al hospital y tratada por heridas de arma blanca autoinfligidas en el cuello. La madre de 2 hijos no dio ninguna declaración durante la sentencia, y su abogado dijo que no había una explicación para lo que hizo.